Las setas son sin duda productos de gran interés gastronómico en todo el mundo. Son muchos los aficionados al mundo de las setas, a su recogida y a su cocinado, y una consigna importante entre ellos es el respeto que hay que tener a este producto por la posibilidad de intoxicación grave que entraña su consumo. Ya hemos visto en temas anteriores que las setas pueden concentrar metales pesados, pero son las toxinas propias de diferentes especies de setas las que verdaderamente las convierten en potentes tóxicos, capaces de producir graves lesiones e incluso la muerte a quien las consume. Se estima que de cada 1000 consultas en los centros de información toxicológica, la incidencia es de 2 a 6 posibles exposiciones a setas. La intoxicación por setas se corresponde con un proceso accidental y estacional. En Europa existen 3000 especies de setas, algunas decenas son tóxicas y solo un pequeño porcentaje son letales. El consumo de las especies tóxicas suele ser por imprudencia, por confusión o por ignorancia, y los cuadros de intoxicación se producen normalmente en otoño y primavera, asociados a la temporada de su recolección. Hay mucho escrito sobre este tipo de intoxicaciones, sobre los compuestos químicos involucrados, las especies relacionadas, sus grupos botánicos, así como los cuadros clínicos que producen, coincidiendo la mayoría de expertos en clasificarlos según el periodo de latencia, es decir, según el tiempo que transcurre desde el momento de la ingestión de la seta hasta la aparición de los primeros síntomas. Así pues, podemos considerar intoxicaciones con un periodo de latencia breve y con un periodo de latencia largo. En cada uno de ellos encontramos diversas especies de setas que producen síndromes de diverso tipo. Los síndromes por setas de latencia breve son el gastrointestinal, el neurológico, el alucinógeno, el micocolinérgico, el cardiovascular, el hemolítico y los trastornos de hemostasia, además de otros cuadros como dermatitis, alergias y otras intolerancias. Los síndromes por setas de latencia larga son el giromitriano, el orellánico y el faloidiano, aunque también se han descrito otros síndromes como los de rabdomiólisis, el síndrome cerebeloso y la acromelalgia. Los síndromes de latencia breve se corresponden con procesos no excesivamente graves, aunque algunas setas podrían producirlos. El síndrome gastrointestinal lo producen setas de los géneros Lactarius, Entoloma, Boletus, Tricoloma, Rusula, Clitocibe y otros. Se produce un efecto irritante por diversas sustancias químicas, como los fasciculoles, las iluidinas y los elevósidos, entre otros, con gastroenteritis más o menos severa, pero nunca grave. El síndrome neurológico es producido por setas del género Amanita, con ácido iboténico y muscimol como toxinas propias de este cuadro. Producen un cuadro que se asemeja a una intoxicación etílica, con un bajo índice de mortalidad. El síndrome micocolinérgico, muscarínico o sudoriano es producido por setas de los géneros Inocibe y Clitocibe. Este síndrome se encuadró en el anterior, ya que en Amanita muscaria se encontró como principio activo la muscarina. Posteriormente se comprobó que la concentración en esta especie era muy baja y los síntomas fueron asociados a otros compuestos. Así pues, en el síndrome muscarínico se produce un aumento de las secreciones, siendo excepcionalmente grave. El síndrome alucinógeno es producido por setas de diversos géneros, como Paneolus y Psilocibe, con psilocina y psilocibina como principales principios activos. Son setas que se consumen voluntariamente conociendo los efectos que producen, es decir, las alucinaciones, por estimulación de receptores serotoninérgicos. El síndrome cardiovascular o nitritoide, coprínico o copriniano, es debido al consumo de setas del género Coprinus y Clitocibe. Su toxina es la coprina, la cual interfiere en el metabolismo oxidativo del etanol, provocando una acumulación de acetaldehído al consumir bebidas alcohólicas tras el consumo de las setas o inmediatamente antes de consumir estas. Los síntomas, gastroentéricos sobre todo, pueden incluir alteraciones cardiovasculares más o menos graves. El síndrome hemolítico es producido por setas de los géneros Elvela,
Sarcosphaera, Peciza, Morchella y Mitrophorae. Muchas de estas setas tienen un gran valor gastronómico, como las colmenillas, y su efecto, de escasa gravedad, se produce por su consumo en crudo o poco cocinadas. En el caso de Paxillus involutus, sí que se puede producir un cuadro muy grave, mediado por un mecanismo inmunitario. En Amanita rubescens se ha aislado como hemolisina a la rubescenslicina, la cual produce un cuadro de hemólisis leve. Otros cuadros tóxicos descritos por setas de periodo de latencia breve se describen sobre la hemostasia. Así, algunas especies de setas pueden ser procoagulantes o protrombóticas, como el Boletus satanás, cuya toxina, la bolesatina, aglutina hematíes y plaquetas. Otras producen alergias, dermatitis e intolerancias, estando implicadas setas comestibles, como Agaricus, Lepista y algunos Boletus. Estos cuadros suelen producirse cuando las setas se recolectan tras inclemencias del tiempo, como por ejemplo una helada, o también cuando son ejemplares inmaduros o demasiado viejos, y también por contacto e inhalación de las esporas. La intoxicación giromítrica o síndrome giromitriano se produce por consumo de setas de los géneros Giromitra y Morchella, que contienen hidracinas, las cuales se transforman en monometilhidracinas y producen una intoxicación multisistémica, afectando al hígado y al riñón, al sistema respiratorio, al corazón, al aparato digestivo, etc., pudiendo ser grave. Además, son potencialmente cancerígenas. Los síntomas pueden tardar en aparecer hasta 9 horas después de haber consumido las setas en su estado fresco. Las setas nefrotóxicas producen el síndrome orellánico o cortinarínico. Los principios activos presentes en estas setas son las orellaninas y las cortinarinas. Los encontramos en setas del género Cortinarius, y los síntomas pueden aparecer a los 17 días tras su consumo, produciéndose una insuficiencia renal que puede llegar a ser irreversible. El síndrome faloidiano se produce por el consumo de setas de los géneros Amanita, Galerina y Lepiota. Sus toxinas, las amatoxinas, falolisinas, falotoxinas y virotoxinas, son muy potentes, llegando a ser mortales en muchos casos. Producen graves lesiones en el hígado, pudiendo afectar también a los riñones. Si bien su fase de latencia es de 8 a 24 horas, el empeoramiento se produce normalmente a los 3 o 5 días tras su consumo. Finalmente, otros cuadros descritos por setas con periodo de latencia prolongado son la rhabdomiólisis, el síndrome cerebeloso y la acromelalgia o eritromelalgia. En el primero de los casos se producen lesiones musculares, graves en el caso del corazón, mientras que en el segundo se produce incoordinación motora y pérdida de los sentidos. Y en el tercer síndrome se producen dolores paroxísticos y sensación de quemazón en las partes distales de las extremidades.